Bienvenidos a este emocionante capítulo de nuestro podcast titulado como El Sol, la Luna y la Danza Celestial. Como primera parte tendremos las capas solares, vamos a hablar de ellas. El Sol tiene varias capas que se extienden desde su núcleo caliente hasta la atmósfera exterior. Las principales capas del Sol son estas. Núcleo. En el centro del Sol, el núcleo es la región más caliente y densa. Aquí la fusión nuclear se convierte en hidrógeno en helio, liberando una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Esta básicamente sería energía nuclear. Como dos tenemos la zona radiactiva. Esta capa se encuentra fuera del núcleo y transporta la energía producida en el núcleo hasta la superficie a través de la radiación térmica. Los fotones generados en el núcleo viajan a través de esta zona, interactuando constantemente con partículas cargadas. En la tercera parte del Sol tenemos la zona de convección. Esta región, la energía se transporta mediante los movimientos de la materia caliente y gaseosa. Las corrientes de convección transportan el calor desde la zona radiactiva hasta la superficie del Sol. 4. La fotosfera es la capa visible del Sol, la superficie que vemos cuando observamos el Sol con telescopios adecuados y está compuesta principalmente de gas caliente y luminoso. Aquí vemos manchas solares y granulación solar. Esas manchas solares son superficies en el Sol en el que en esa misma región no es tan caliente. Esa región es tan caliente. 5. Cromosfera. La cromosfera es la capa exterior más delgada y caliente que se encuentra sobre la fotosfera. Durante el eclipse solar total podemos ver la cromosfera como una capa roja brillante alrededor del disco oscuro de la Luna. Eso también se le conoce como la corona del Sol. Esos son los rayos del Sol que surgen diariamente del Sol, y cuando pasa un eclipse, como el Sol y la Luna se intervienen entre la Tierra, pues esas capas esos rayos del Sol son más visibles, son como los que vemos cuando los rayos del Sol traspasan las nubes. Corona. La corona es la atmósfera exterior del Sol y extremadamente caliente con temperaturas de millones de grados Celsius. Se extiende como mucho más allá de la superficie visible y se puede observar durante un eclipse total del Sol. Estas son las principales capas del Sol, cada una con propiedades y temperaturas específicas que desempeñan un papel importante en el funcionamiento de nuestra estrella. Ahora tendremos una pequeña opinión sobre estas capas. Las capas del Sol son fascinantes y fundamentales para comprender nuestra estrella y funcionamiento, cómo influye en nuestro sistema solar y en la Tierra. Cada capa, desde el núcleo ardiente hasta la enigma corona, enseña un papel crucial en la generación de la luz y calor que llega a nuestro planeta. La complejidad de estas capas y procesos que ocurren en el interior son un testimonio de la increíble física que rige la estrella y el universo en general. Estudiar y comprender esas capas es esencial para avanzar en nuestra comprensión del cosmos. Además, tiene importantes implicaciones para la investigación en energía solar y el clima terrestre. Bueno, esta es la segunda parte de nuestro podcast, la estructura del Sol. A continuación hablaremos con un experto sobre el tema. Aquí nos llegaron una pregunta que vamos a hablar sobre ella. Dice: hola, ¿alguien puede explicarme más sobre la radiación solar y su relación con la fotosíntesis? Claro, estaré encantado de explicarlo. La radiación solar es la energía que proviene del Sol, formando la luz y el calor. Esto es fundamental para la vida en la Tierra, ya que impulsa la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas y otros organismos fotosintéticos convierten la luz solar en su energía química. Muchas gracias, muy buena opinión. Espero que eso haya contestado su pregunta. Bueno, esta es la segunda parte de nuestro podcast. A continuación vamos a leer algunas preguntas que nos han enviado los usuarios para contestárselas aquí con los expertos. Dice: hola, ¿alguien me puede explicar sobre la radiación solar y su relación con la fotosíntesis? Claro, estaré encantado de explicarlo. La radiación solar es la energía que proviene del Sol en forma de luz y calor. Esto es fundamental para la vida en la Tierra y que se
siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante la fotosíntesis para la vida en la Tierra? Ok, la fotosíntesis es esencial porque proporciona la base en la cadena alimenticia. Las plantas son la fuente primaria de alimento para muchos seres vivos, incluidos los herbívoros, que se alimentan de plantas, y los carnívoros, que se alimentan de herbívoros. La otra pregunta es, ¿cómo influye la radiación solar en la eficiencia de la fotosíntesis? La calidad y cantidad de la radiación solar afecta directamente a la fotosíntesis. Las plantas necesitan la cantidad adecuada de luz para llevar a cabo este proceso de manera eficiente. La radiación solar también es influyente del calor y el crecimiento de las plantas. ¿Cómo afecta el cambio climático a la radiación solar y a la fotosíntesis? El cambio climático puede tener impactos significativos en la fotosíntesis. ¿Cómo afecta el cambio climático a la radiación solar y a la fotosíntesis? El cambio climático puede tener impactos significativos en la fotosíntesis. El aumento de las temperaturas y los cambios en patrones de participación pueden afectar disponibilidad de aguas para las plantas. Además, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, debido a las cantidades humanas, también pueden influir en la fotosíntesis y la composición de la atmósfera. Gracias por esta discusión aclaradora. La fotosíntesis y su relación con la radiación solar son realmente funcionales para la vida y la Tierra. Buenos días. Esta es la tercera parte sobre la influencia del Sol y la Luna hacia la Tierra. Ahorita veremos la influencia de la Luna a la Tierra. La Luna es nuestro satélite natural y realiza varios movimientos en relación con la Tierra, incluyendo su órbita y fase lunares. Aquí tienes una descripción de estos movimientos. Órbita lunar. La Luna orbita alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica. Este movimiento se llama revolución lunar y demora aproximadamente 27.3 días en completarse. La órbita no es un círculo perfecto, por lo que entre la distancia y la Tierra se incrementa y se disminuye. La rotación sincrónica. La Luna también muestra un fenómeno conocido como rotación sincrónica, lo que significa que su periodo de rotación sobre su propio eje es igual al periodo de revolución alrededor de la Luna. Como resultado, siempre muestra la misma cara hacia la Luna, lo que se le llama la cara visible de la Luna. Fases lunares. Las fases lunares son cambios en la apariencia de la Luna debido a la que se despliega en su órbita. Estas fases son el resultado de la cantidad de la luz que llega a la Luna y que vemos desde la Tierra. Las principales fases son... A continuación, las principales fases. La Luna nueva. La cara iluminada de la Luna está de espaldas a la Tierra, por lo que lo vemos desde la Tierra. Cuarto creciente. La mitad derecha de la Luna está iluminada y la vemos como una uña creciente en el cielo. Luna llena. Toda la cara iluminada de la Luna es visible desde la Tierra y la vemos como un círculo completo y brillante. Cuarto menguante. La mitad izquierda de la Luna está iluminada y la vemos como una uña menguante en el cielo. Estas son las fases principales, pero entre ellas hay fases intermedias. Las fases lunares son el resultado de las posiciones relativas entre la Luna, la Tierra y el Sol. Los ciclos de las fases lunares se repiten aproximadamente cada 29.5 días, conocido como mes lunar o mes sinódico. Las fases lunares tienen importancia en la astronomía, la navegación y la cultura, y a lo largo de la historia han sido objeto de fascinación y de observación. A continuación, entrevistaremos a un experto en mareas. Claro, estaré encantado de ayudar. Muy bien, algunas de las preguntas que nos han hecho los usuarios es: hola, estoy interesado en aprender cómo la Luna afecta a las mareas terrestres. ¿Puedes explicarme cómo funciona este fenómeno? Las mareas terrestres son causadas principalmente por las interacciones gravitacionales entre la Tierra y la Luna y el Sol. Muy bien, otra pregunta que nos hace llegar es: ¿cómo exactamente la Luna influye en las mareas?
La Luna ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra y esta fuerza no es uniforme en toda la Tierra debido a la diferencia en la distancia entre la Luna y diferencia de regiones de la Tierra. Esto crea a la llamada fuerza de marea. La fuerza de marea es más fuerte al lado de la Tierra más cercana a la Luna y en el lado opuesto llamado mareas altas o crecientes. En los puntos intermedios tenemos mareas bajas. Muy bien, y entonces, ¿qué sucede con el Sol en todo esto? El Sol también ejerce una influencia gravitatoria sobre la Tierra, aunque su efecto aproximadamente la mitad de la Luna debido a su mayor distancia. Cuando el Sol y la Luna y la Tierra están alineadas, ya sea la Luna llena o la Luna nueva, su fuerza ejerce gravitatoriamente se suma lo que en lugar de mareas vivas, especialmente altas, conocidas como mareas de primavera, cuando esta está en el ángulo recto entre sí como las cuartos crecientes menguantes, sus efectos se compadecen, resulta de mareas muertas o mareas más bajas. ¿Cómo afectan estas mareas a nuestras costas y océanos? Las mareas tienen un impacto importante en nuestras costas y océanos. Las mareas altas pueden provocar inundaciones en costeras, especialmente cuando se combinan en efectos climáticos extremos como las tormentas. Las mareas también influyen en la navegación, la pesca y la vida marina, ya que afectan la disponibilidad de alimentos y las corrientes oceánicas. ¿Hay alguna manera de predecir las mareas con precisión? Sí, se puede predecir con bastante precisión. Los científicos utilizan modelos matemáticos que tienen en cuenta la posición de la Luna y el Sol en cualquier momento dado, así como las características geográficas de una región específica. Para predecir las mareas con anticipación, esta predicción son valiosas para la navegación y la gestión de riesgos costeros. Gracias por la explicación. Ahora entiendo mejor cómo la Luna influye en las mareas terrestres y su importancia por nuestro planeta. De nada, es un placer compartir conocimientos sobre este fascinante fenómeno natural. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Las mareas son un recordatorio constante de cómo la gravedad y la geometría celestial influyen en nuestro entorno. Esta es la parte 4 de nuestro podcast, los movimientos terrestres y sus consecuencias. Y hablando de movimientos, hablaremos de la rotación y la inclinación de la Tierra. Las estaciones del año son el resultado de los movimientos terrestres de su órbita alrededor del Sol y tienen un impacto significativo en el clima. Aquí te explico cómo estos movimientos crean estaciones y sus efectos en el clima. 1. La inclinación del eje de la Tierra. La Tierra tiene un eje de rotación de inclinación en la relación con su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación es de aproximadamente 23.5 grados. En esta inclinación es crucial para la creación de las estaciones. 2. Órbita elíptica. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino que tiene una forma elíptica. Esto significa que la distancia entre la Tierra y el Sol varía a lo largo del año. Efecto combinado. Debido a la inclinación del eje y la forma de la órbita, en diferentes momentos del año o diferentes partes de la Tierra están más cerca o más lejos del Sol y también experimentan diferentes ángulos de la luz solar. Ahora veremos cómo estos movimientos crean las estaciones y afectan al clima. Primavera. En el equinoccio de la primavera, alrededor del 20 de marzo, el hemisferio que se inclina hacia el Sol comienza a recibir luz solar directamente durante más tiempo. Este da lugar a temperaturas más calientes, brotes de vegetación y el inicio de la primavera. En el hemisferio opuesto comienza otoño. Verano. Durante el solsticio del verano, alrededor del 21 de junio, en el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, que resulta que el día más largo y la luz solar más directa. Este crea temperaturas más altas y el verano en el hemisferio sur comienza el invierno. Otoño.
En el equinoccio de otoño, alrededor del 22 de septiembre, ambos hemisferios experimentan una cantidad igual de la luz solar y comienza el otoño en el hemisferio antes tenía primavera. En el hemisferio que antes tenía verano comienza el invierno. Durante el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, en el hemisferio norte se aleja más del sol, lo que resulta en un día más corto y la luz menor solar menos directa. Este da lugar a temperaturas más frías y al invierno. En el hemisferio sur se comienza el verano. Bueno, ahora hablaremos con un experto sobre el tema. Me gustaría aprender más sobre los solsticios y equinoccios y cómo han influido en la cultura humana a lo largo de la historia. Claro, los solsticios y equinoccios son eventos astronómicos importantes que han tenido un impacto significativo en la cultura humana. Comencemos con los solsticios. ¿Sabías que el solsticio de verano marca el día más largo y la noche más corta del año? Sí, de hecho lo había escuchado antes. ¿Cómo han interpretado diferentes culturas este evento? Diferentes culturas han celebrado el solsticio de verano de diversas maneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, los antiguos egipcios asociaban este evento con el comienzo del año y el ascenso de las estrellas Sirio, que anunciaba la inundación anual del río Nilo. Vital para la agricultura, los druidas celtas también celebraban el solsticio de verano con el festival Albaheim. Interesante. ¿Y qué pasa con el solsticio de invierno? El solsticio de invierno marca el día más corto y la noche más larga del año. Muchas culturas han asociado este evento con la renovación y la esperanza, ya que después de este punto los días comienzan a alargarse nuevamente. Por ejemplo, los antiguos romanos celebraban las Arturias, festividades de alegría y regalos de familia en solsticio de invierno. Muchas gracias por contestar unas preguntas. Con esto nos queda más claro el tema. Con esto concluimos nuestro podcast. Los esperamos en un próximo capítulo. Espero volverlos a ver. Gracias.